La vida tiene un regalo para ti. Relájate, respira profundo y prepara tus 5 sentidos. Desbloquea tu mente con el código de vida de hoy. Bienvenidos a tomar conciencia desde el amor con el podcast Código Vida. Comenzamos. Hola, hola amigos de Ciudad de Ángeles. Es un gusto y un placer nuevamente compartir con ustedes este espacio de mensajes de amor. Transmitiendo desde nuestra cabina de Código Vida con una producción de nuestros amigos de En Vivo TV. Hoy le doy la más hermosa de las bienvenidas a este espacio de mensajes de amor a nuestro brujo consentido, Olem. ¿Cómo te encuentras, Olem? Bienvenido. Bien. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás? Bien. Todo tranquilo. Platícanos, Olem. ¿Cómo se llama el tema de hoy? Hoy estamos creo que este es el cierre de temporada, ¿no? Sí. El capítulo número 13. Vamos a cerrar temporada número 3. La temporada número 3. También recordándoles a todos ustedes que nos ayuden a compartir estos podcast para que lleguemos a más gente y pueda informarse más acerca de estos temas brujísticos y angelicales de mucha relevancia e importancia, porque es importante, yo creo que imperativo que todos sepamos de esto, ¿no? Sí. De dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos. El tema de hoy, nahualismo y brujas, ¿verdad? Sí. Vamos a hablar de este tema en función de aprender, Olem, de comprender en otras partes, pero jamás de juzgar. Aquí, cuando tocamos este tipo de temas, no juzgamos ni si está bien o está mal. Ya cada quien que lo considere, nosotros estamos informando y como dices tú, es muy importante que esto llegue a más gente, que se enteren bien, porque ahorita con la desinformación de las redes sociales, o sea, puedes ponerle qué significa un nahual y te va a sacar cosas que hasta te vas a asustar. Nada que ver, sí. Y para empezar, son los mitos, esa magia. ¿Qué es realidad en este tema? ¿Qué es un nahual? Fíjate que hay, entre mitos y realidades. Vamos a hablar desde el arquetipo del idioma hablado antiguo. No puede haber existido, creo que nadie tiene la capacidad en esta tierra de crear algo de la nada. Uh-huh. Decían los egipcios en muchas de sus escrituras antiguas, debajo del sol no hay nada nuevo. Todo se ha repetido en constante tiempo y espacio. Y hablando de esto, hablamos de los seres mitológicos. Los seres mitológicos, obviamente, para que esto haya podido tener una imagen real, alguien los tuvo que haber visto. El Minotauro, la Quimera, Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, los unicornios, los Pegasos. Para los nahuales, porque ¿no? Sí, no es que alguien haya ¿por qué no siguen creando figuras diferentes? Los dragones, ejemplo. Uh-huh. Si tú divides esta palabra mitológico, o sea, lógicamente existió, porque alguien los vio. Uh-huh. Entonces hay pinturas rupestres que muestran este tipo de seres pintados desde antes de la era de los dinosaurios también. Uh-huh. Entonces, los nahuales también tienen una representación similar. El problema, vamos a ponerlo así, me decía una vez una persona, ¿dónde viven los nahuales? Fíjate que los nahuales, aquí en Durango hay vertientes de nahuales. Bueno, un servidor, yo no soy de Durango, pero yo soy nahual. Uh-huh. Tabasco, Durango, México, Veracruz, Puebla, son lugares donde radican aún nahuales. Me decían una vez, ¿cómo puedes decir que tú eres un chamán de linaje si no vienes nacido de un chamán literal? Es que ser un chamán de linaje no quiere decir que me haya visto nacer literal de una familia chamán. Un chamán de linaje aprendí de un maestro que sigue haciéndolo, y esto me convierte en un linaje de este aprendizaje. Uh-huh. Ahora que ya yo soy maestro y sumo sacerdote, yo estoy haciendo el linaje de Olem y Mogdede. Y todos mis chamanes son chamanes de linaje. Se les llaman linajes porque son mis hijos espirituales. Uh-huh. ¿Va? ¿Qué pasa con el nahualismo? Nahualismo o nahual significa los 4 rumbos del agua. Uh-huh. Cuando tú hablas del nahui, el nahui es una representación simbólica que de donde nacen todos los símbolos del mundo, y los símbolos arcaicos y los símbolos rúnicos nacen de esta simbología que se llama el nahui.
Nahui significa los 4 senderos del agua, que viene del nahualismo. Cuando estas enseñanzas pasan de generación en generación, de ser nahualismo cambia a ser chamanismo, porque el chamanismo es las 4 sendas del sol. Cuando hablamos nosotros del nahualismo, hablamos de una metamorfosis, porque el agua es conductora, es receptora, es transmisora y hasta cierto punto es transformadora. El nahual es transformista. Se transforma, ¿verdad? Sí. Sí. La evolución, por ejemplo, tú tienes un ajolotito, ¿no? Los ajolotitos son seres que están a punto de evolucionar y que también se transfiguran y se transforman por medio de esta agua y porque su naturaleza lo provoca a hacerlo, ¿no? Imagínate lo que llegó a mi casa. Ya sé, qué y padre. se llama Shunan. Shunan. Emperatriz. Yeah. Ahora, entendiendo un poquito el significado de esto, puedes decir, ok, ellos son, ¿qué es la originalidad de un nahual? Poder transformar las cosas. A estos le llamaban, por ejemplo, en Europa, los alquimistas. Con Hermes Trismegisto, el conde Saint Germain, que era uno de los alquimistas más reconocidos a nivel mundial y por generaciones. Acá en México también tenemos nuestros alquimistas, que se les llaman nahuales. Somos personas que podemos transformar el oro el carbón en diamante, el agua en vino. Tú dices, achis, ¿cómo? Entendiendo el orden de las palabras, pero literalmente hablando de la orden mágica de un nahual, sí podemos controlar animales, sí podemos transfigurar nuestro cuerpo en un animal, sí. Okay. Y esto también son enseñanzas que se han estado compartiendo, no nada más de los nahuales, porque también participan los indios Sioux, los de Norteamérica, que son los que hacen se podría decir, esta mancuerna del tótem del animal espiritual, que más adelante vamos a hablar de esto. Pero hay, como les decía, si esto alguien lo representa en un libro, en un dibujo o algo, no fue por mera imaginación. Como por ejemplo, no sé si ustedes conozcan de dónde nacen los alebrijes. Los alebrijes nacen a partir de un accidente que tuvo una persona, un ingeniero, y cae en coma. Y él se va a este submundo que se le llama el mundo de la forma y contacta con seres celestiales. Y estos seres celestiales son los ángeles, que ahora la gente ya los empieza a pintar con muchos ojos y muchas plumas, pero él los vio literalmente con muchos colores, y de ahí estos alebrijes llamados ángeles le dicen: comparte esta información en la tierra para que sepan que sí existimos y cómo somos. No como lo que creemos que es un ángel. Y deja tú, vamos a verlo en esta representación espiritual. Hablamos de un alebrije que tiene muchas partes de muchos animales. Estamos hablando también que un tótem son muchos animales en uno. Ahorita les cuento cómo funcionan los tótems. Sí. ¿Va? Y fíjate, ahorita que tú mencionas todo este tema, yo me acuerdo de chiquita escuchar el tema de las brujas se convierten en nahuales. Que nada más ellas eran las únicas que tenían como, digamos, el poder de hacerlo. Y de hecho, muchísima gente cree que ves un animal, estas, ¿cómo se llaman? Lechuzas. Las lechuzas, y piensan que son nahuales, ¿no? Ya sé. Ahí, ¿cuál es la diferencia, Olem, entre una bruja y un nahual? O sea, ¿una mujer bruja puede transformarse también en nahual? ¿O esa leyenda no existe? Sí, no, sí pueden. ¿Sí? Sí. Lo que pasa es que hay ritos antiguos para poder... Es más, te voy a decir cómo funcionaba esto. Antes el nulo acceso a, por ejemplo, a las fotografías o a la información de las personas hacía que nosotros como brujos nos conectáramos más y más a través de los elementos. A esto les llamaban, yo les llamo que son talismanes. Para nosotros poder accesar a la casa de cualquier persona a nivel espiritual, necesitamos tener un objeto nuestro, un objeto que venga de mí, en una casa o en un negocio, para yo poder entrar y extraer información. Pero antes, ¿cómo se hacía esto? Lo que se hacía era transgiversar nuestra energía para poderla conectar por medio de los animales y entrar. Ahí les va lo que viven en la actualidad mucha gente. Si tienes, se podría decir,
una plaga de cucarachas grandes. Estas son mandadas por brujas para sacar información. Ah, Porque lo que hacemos es conectarnos con este animal para mandarle una orden de magia mental y que vayan y saquen información. wow, o sea, imagínate. Antes de que existieran las redes sociales y todo esto, decías, ¿cómo puede ser posible que una bruja pueda hacerle brujería a alguien si no tiene su foto? Es que para eso estaban los gatos, los perros, las ratas, los gatos de monte, los ciervos. Las moscas. Ponle que no tanto, porque sería un animal un poquito más palpable, porque, por ejemplo, que pudieran robar. Mm. Porque un gato entraba y se llevaba un portarretratos. Un perro de igual manera. Ajá, y una mosca no Una puede. mosca obviamente no. No. Y de ahí se sacaban informaciones. ¿Cómo podemos accesar nosotros? Y luego si quieren hagan la prueba, de repente si están sintiendo que una bruja o un brujo los está acosando o está pasando algo así, revisen los marcos de las puertas, las ventanas, y lo que puedan encontrar van a ser monedas viejas, monedas ya sin valor, o morralitos, o crucecitas, o agujas, pero los más representativos serían los botones. Si yo quiero entrar a la casa de alguien para inspeccionarla a nivel espiritual sin transformarme en un animal, voy a arrancarme un botón de mi camisa y lo voy a dejar ahí. Y O sea, eso ya me va a dar acceso. pero, o sea, literal, tienes que avisar. O No. sea, tú ahorita porque nos estás enseñando, pero si encontramos algo de eso en la casa, ya sabemos qué fue. Sí. Entonces, ¿no se supone que cuando ya sabes qué fue ya pierde poder? Ah, bueno, obviamente lo sacas y ya Ya no puede ya no entrar puede el brujo o volver la a bruja. entrar, ¿verdad? No. Por eso es que es a escondidas. Pero a ver, Olem, ahí está, otra parte, se saca. Pero bueno, también la creencia, yo hablo de mi linaje, ¿no? Ujú. Mi abuela, ayer que fui, por cierto, al café de Olem, súper rico, y luego da unas pláticas bien padres para que lo acompañen en los miércoles. Ujú. Cafecito Platicabas, espiritual. cafecito espiritual, platicabas de los nudos, ¿te acuerdas? Ujú. Que por cierto estuvo muy padre ese tema. Me hiciste recordar a mi abuela materna, era una mujer muy fuerte. Ella se cuenta que le valía, o sea, se ponía ahí y ella decía que eran brujas y se ponía a rezar las 12 verdades y no sé qué tanto hacía. Yo me acuerdo verla de chiquita y tejía algo, o sea, hacía nudos y las tumbaba. Sí. O sea, decía, no es cierto. Y se les ponía al brinco, o sea, nunca le tuvo miedo a esas cosas. Entonces, ahí cómo, o sea, cuando tienes así una persona con esa fuerza sin saberlo, o sea, yo no sé si mi abuela lo sabía, pero a mí me consta que lo hacía. Y es que todos tenemos hasta cierto punto un punto débil. Todos los seres humanos, todos los Ujú. seres mágicos tenemos un punto débil. Nadie está exento a correr algún tipo de riesgo o peligro. Ujú. Y, por ejemplo, cuando hablamos de encantos o de magia de los nudos o de susurro, nadie está protegido en contra de eso. Nos Mm. puede pasar a todos. Porque, ¿También a ustedes? Sí, no, sí. ¿Ah, sí? Yo he tenido ataques espirituales muy fuertes, que no estoy exento y tú dices, "Ah, ok, va, esto me pasa por andar distraído", Sí. ¿sí sabes? Y esta, eh, vamos, magia de los nudos, desde la antigüedad, ha tenido una fuerza impresionante, literal. De ahí salen muchos términos de amarres, de depósitos, de entierros, o sea, mucho, Ujú. pero tiene una relevancia Una- fuerte. ¿Por qué? Porque literalmente mientras lo estás haciendo, le estás implementando Reiki, intención y decreto. Imagínate. Entonces, dicen el libro del Corán, el libro de la Biblia ahí no me acuerdo el otro, que la mujer en un priorato no tiene permitido hablar. Y todo el mundo lo tomaría como un aspecto misógino, no, Ujú. pero es que en realidad la mujer al hablar se cumple. Sí, tiene Ustedes un todo poder lo muy que fuerte. dicen lo cumplen. Me Sí. decía una muchacha, maestro, ¿por qué me va tan mal? Le digo, ¿es que eres la favorita de Dios? ¿Por qué? Porque todo lo que le pides te lo cumple. Pero puras cosas malas, pues empieza a pedir cosas buenas. Ajá, sí, ya viste tu poder Sí, de digo, o sea, manifestación, de atracción, de ajá. todo. Digo, empieza a desear y a querer o a pedir o a hablar cosas diferentes sobre de ti y vas a ver Ujú. cómo la vida te cambia. Ah, solamente así. Le digo, sí, hay personas que tienen la facultad de hacerlo con la pura palabra.
¿Se han fijado, por ejemplo, que en ciertas misas los padres cuando cantan un salmo lo cantan todo feo? Ujú. Que tú dices, ay, el padre no sabe cantar, mejor quítese. No, es que eso es una invocación. Tiene un propósito. Sí, Ah. esas maneras para invocar y seducir personas. Hay cantos que se utilizan para esto. Ujú. Que eso solamente los pueden hacer los hombres, sí, por eso es que no hay sacerdotas mujeres. Ajá. ¿Sabes? Sí, sí, es cierto. Entonces aquí, retomando un poquito el tema, cuando yo veía hacer eso a mi abuela y tumbar a un nahual, ¿qué pasa? O sea, ¿qué sucede ahí? Sí Fíjate. es cierto eso, perdón, Olem, que después andas todo golpeado, golpeada, toda la bruja, que en este caso mi abuela era la que las tumbaba. Ujú, ¿Sí es verdad todo eso? ¿O sí. yo crecí engañada? Sí. Acaba de salir una película que se llama Las horas de la desaparición. Ujú. Yo creo que todavía está en el cine. Ve a verla si puedes. Ya ella hace la magia de los nodos y esto de para Ah. tumbar nahuales, brujas. Ujú. Utiliza una rama de un árbol que se le llama, bueno, aquí en México se le conoce como la corona de Cristo. Ay, Sí. sí. Entonces, Sí, sí. esto es para someter personas y controlarlas. ¿Por medio de qué? Siempre la magia necesita de un testigo. Ujú. Cuando no tienes un testigo, tienes que obedecer a la ímpetu mental que tenga el brujo. Antes, por ejemplo, te decían, oye, es que es esa fulana de tal que vive allá a tal calle. Iba el brujo, la veía y con una sola vez que la veía ya se la grababa en la mente. Y así se hacían la magia del susurro, de los lamentos, de los nudos, para poder hacerle daño a esta persona. No con una foto. Ahorita todo nos lo ponen muy fácil con Ujú. redes sociales. Ujú. Todo el mundo sabe dónde encontrarte. Sí. Entonces, esto lo hacían para dominar. La película está muy fuerte. Ojo, todo lo que sale en esa película literal yo lo puedo constatar que sí es real, ¿eh? Mm. Sí, sí es real. Sí pasa. Ok, si no la Está recomiendas. está muy fuerte, sí. Ok. Que la gente puede decir, ay, está mucha ficción. No, es que sí pasa. Sí pasa, o sea, es que es lo que te digo, o sea, a mí esas historias que yo escuchaba o esas pláticas que oía y que no, que ya llegó la señora fulana de tal toda golpeada y que no sé qué a casa y que, bueno, otra que estoy recordando ahorita es que cada vez que se hacía la transformación, como tú dices ahorita, tengo que dejar algo, pero ellos tienen, o sea, ustedes tienen que dejar algo de su ser también, físico. Sí, es verdad también. Entonces sí crecí creyendo todo eso y es verdad. Ujú. O sea, es que a mí se me hacía tan impresionante todas esas leyendas, historias que ahora me estás diciendo que es verdad. Sí, ¿Y duele una transformación de esas? sí. Es como una metamorfosis, es como, no sé, yo lo puedo imaginar simbólicamente como lo que pasa a el águila, ¿no? Que Mm. se tiene que desplumar completamente bueno, para es- transformarse. Eso se ha descubierto que no es verdad, ¿no? Pero la transición que hace el águila, pero Ujú. esta transfiguración, bueno, es que, ¿cómo te lo puedo explicar sin que suene a tanta ficción? Bueno, es que, bueno, te cuento cómo es el rito, Ajá, ¿te parece? sí. Y ya de ustedes saquen Su deducción. No podemos narrar cierto tipo de cosas, pero No, les porque cuento sí. uno de estos. Cuando tú estás en en una preparación mágica, por ejemplo, que necromancia, hablándose del el contacto con los animales o con la naturaleza, ya utilizándola como medio de transporte o de ofrenda, Ujú. se te pide que elijas a un animal. Ah, o sea, tú lo Tú lo eliges. eliges. Ok. Y luego, al elegirlo, tienes que cazarlo. Ah, Y luego, en esto tiene que tener una preparación de ciertos días contigo. Obviamente no así literalmente contacto con él, para que tú aprendas a andar como él y a Mm. ser como él. Una vez que este animal haya agarrado tu confianza, tienes que sacrificarlo. Y mm, en inmediato comerte su corazón, así en mm. crudo, y enterrarte con él, para renacer unidos. O sea, te entierras con él, Ajá. tú vivo. Sí. Y luego, Renaces al siguiente día. ahí te quedas. Sí. Cielos. Son ritos
fuertes. Sí. Fuertes, como el de la visión. El de la visión también es uno muy fuerte. Y ahí, ¿cómo sabes si el animal te acepta o si este rito se hace? Si no si no te acepta, tienes que volver a empezar. Y Otro. hasta que te acepte. Con él mismo. Sí. Híjole. Bueno, sí, cuando ves el rechazo del animal hacia ti, ¿no? Y esto es a lo que hablamos, por ejemplo, que les decía ayer en la plática de conectar con las plantas. Lo mismo pasa con todo lo que hay sobre la faz de la Tierra. Hay que tomar en cuenta que esta ley de la física cuántica nos habla tan tangible que a lo que le prestas atención se convierte en realidad. Ujú. Entonces, la parte de esta aceptación es esa, es desmoronar completamente tu realidad para convertir una nueva. Ujú. Por eso es que no se ven mucho los seres mitológicos, porque ellos viven en otra realidad. Ujú. Una vez yo les cuento, les juro de verdad, no sé si ya lo conté aquí en uno de los capítulos, que yo hablé una vez con la representación del diablo y fue una cosa sorprendente. Yo me di cuenta que hablé con él 10 años después, porque me cayó el 20, yo dije, a ver, espérate, No ¿cómo fue? sabías. No, yo no sabía, no me Ujú. acordaba. Cuando les empecé a contar eso en la cafetería, dije, a ver, espérense, es que yo tuve un contacto así y así y Ujú. así, y ya me di cuenta que era una representación del diablo, ¿no? Pero el estar literalmente conectado con la naturaleza es lo que nos hace Este, sabios, se ajá. podrá decir, Sí, despertar más y tus fácil de sentidos. entender la sanación. Mm. A lo mejor para la gente que lo podrá estar escuchando decir, ¿este que se fumó? O muchas de estas prácticas que están así muy, muy extremas No. que dicen, ¿de verdad sí funcionarán? Sí, pero hay que entender que todo esto es en pro a una evolución. No te vas a convertir en un animal. Me decía una vez una chica, conviértete y visítame en mi casa para ver si es cierto. Pues es que yo no soy cirquero, ¿sí sabes? Sí, O o sea, sea, no, no no tienes por qué necesito demostrarlo. demostrarte que puedo. Ujú, ujú, ujú. Se pueden hacer mil y un Exactamente. maneras ese tipo de cosas, pero no. Me decía una vez un chico, maestro, necesito que me enseñe la telequinesis. Y tú ya te pensar que yo puedo. Le digo, pero ¿cómo quieres hacerlo? ¿De qué manera? Quiero mover las cosas con la mente. Ya lo haces. Sí, Se queda, pero que ¿cómo? Le digo, sí, mira, yo mando una orden. Ay, esto es mental. Lo estoy moviendo con mi mente. Eso es telequinesis. No, pero sin necesidad de tocarlo. Entonces, ¿tú quieres ser brujo o quieres ser cirquero? ajá, más bien. No, ahí no cuadra. Sí, porque, o sea, como yo veo mucho ahorita en esta actualidad que no saben de las leyes universales. Y cuando no tienes ni siquiera el conocimiento de eso, no sabes cómo funciona realmente el universo. Ujú. O sea, sí es cierto, o sea, yo quiero controlar a alguien mentalmente, pues date cuenta cuántos manipulas a tu alrededor, Ujú. ¿no? Sí, Pero no, es que quiero que, no, pues como dices, no es Ajá. película, o sea, para que, exacto. o un acto que vamos a hacer de psicomagia, ¿no? Donde te Ajá. voy a dormir el cerebro y vas a hacer lo que yo diga y pues, no, No. hay que ser un poquito más realistas. Sí, decía una señora, yo hice un amarre y no me funcionó. No, es que sí funcionan, los amarres sí funcionan, pero va a amarrar a la persona, no te va a amarrar con ella, es diferente. El orden de los factores sí altera el producto. Una vez estaba yendo a comprar hierbas y estaban diciéndole a un brujito a una muchacha, oiga, quiero que no tenga erecciones más que conmigo. No, es que no se le va a parar ni contigo, ¿sí sabes? Pues sí, o sea, O sea, no no va a estar es, obedeciendo nomás con ella. no es No. computadora para programarlo, Ándale, sí. pero piensan que sí, o sea, es por eso estamos tocando estos temas para también empezar como a desvelar muchas creencias falsas que ahorita tienen un montón de rating, yo los veo en TikTok, Sí. principalmente, que dices tú no inventes. Y hay gente muy perdida. Y los comentarios, o sea, yo ya lo hice, yo ya lo intenté, no sé ni para qué es, pero yo me puse y lo hice y dices, no manches, Sí. ¿cómo puedes abrir puertas que después ya no sabes cómo cerrar, Ole? Y lo peor es que, como hemos dicho en programas anteriores, siempre hay algo, o sea, siempre hay un peso, Un pago. un pago, Sí. ajá, un precio, porque no, nada es gratis en esta vida. Exacto. Entonces, yo creo que sí debemos de atender un poquito más el tema, informarnos. Y como decíamos, no estamos diciendo que sea malo lo tuyo, que sea bueno lo mío, o al revés. ¿Cuánta gente hay que sataniza a los ángeles? Sí. Entonces, es aprender, o sea, en el mundo estamos todos y en el todo está el todo. Entonces, es sumar fuerzas, aprende que no te engañen, que no te manipulen. Es lo principal. Sí, sobre todo. Y bueno,
volviendo al tema de los nahuales, ¿por qué se ha creado tanto miedo alrededor de este tema? Nahuales y brujas, o sea, tú escuchas el término y mucha gente todavía dice, ay no, pueden llegar a Hasta hacer cierto daño, punto, no, sí, hasta cierto punto sí hay que respetarlo, hay que tenerle miedo. pero un nahual puede hacer daño si tú no te metes con él, ¿por qué le vas a tener miedo? Sí, sí puedes. Sí. El problema es que hay quienes deciden no hacerlo. Mm. Y eso es lo padre. Por eso es que decía un chico, es que yo también intenté una de esas cosas, pero a mí no me funcionó. Sí, pero es que hay que tener una orden mágica y hay que ser disciplinados. Y esto no es de la noche a la mañana. En 15 días me puse a meditar y ya no es que esto es de toda la vida. Ujú. No es así de que se me antojó, vi un ritual y lo hago y a ver si tiene efectividad. Hay gente que corre con la suerte de que sí, pum, le pegan 2, 3 hechizos muy sencillos. Pero esto se trata de mucho entendimiento, de mucha sabiduría, de mucho conocimiento. Y esto, a su vez, te evita ese drama de quererle hacer daño a la gente, ¿sí sabes? O sea, a mí cuando me dicen, "Oiga, maestro, ¿y usted cómo le hace para que con sus enemigos?" Bueno, para empezar, yo no conozco ni sé si tengo enemigos o no. No estoy buscándolos. Pero el pensar en esto, en que tú puedas ser enemigo de alguien o alguien sea tu enemigo, dices, solito te haces daño, no tengo necesidad. Y es que vamos a lo que siempre hemos platicado, o sea, tu vibración también, ¿dónde está? Ujú. Decía una chica, me estaba escribiendo, yo tengo muchas ganas de ir a tu cafecito espiritual, pero aún tengo un amigo que te tiene mucho miedo. Y te tiene mucho miedo porque él dice que tuvo una vez una rencilla contigo. Le digo, y me manda la foto del chavo y tú le digo, no lo conozco, no sé ni quién es. Pues él dice que te tiene mucho miedo, por eso no va. Y yo, Dile, qué bueno, sí. Me confunde. Sí, o sea, hay gente que le tiene mucho miedo a lo que yo hago, está bien, es correcto, qué bueno, y así de lejitos. Y hay gente que no, hay gente que de repente se mofa por lo que yo hago, está bien, sigan haciéndolo. Ujú. Yo no tengo problema con eso. No, y es que, mira, aquí yo te quería hacer otra pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre el uso luminoso de la magia y el uso oscuro de la magia? No existen. ¿No existe nada No. de esto? Eso no existe. O sea, no, por ejemplo, el que, como tú dices, tú te conviertes en un nahual o tú eres una bruja. Tú decides si haces mal o haces no bien, No. sino normal. No, es que en realidad no existe ese término con nosotros, porque Ujú. creo que lo dije aquí con ustedes, no con Iván. Ujú. Nosotros lamentablemente existimos, pero no deberíamos de existir. Tendríamos que ser el último eslabón Ujú. de la cadena de la supervivencia, porque la magia no la necesita el ser humano. Ujú. Lo único que hace es condenar, Ujú. por muy bueno que sea, porque la única deuda que existe en la tierra es la que se genera con un brujo. Ujú. O con un nahual o con lo que tú quieras, y lo vivir endeudado por esta pelea de egos. Hay mucha gente que me escribe pidiéndome, es que quiero que regrese a mi familia, quiero que regrese mi esposo. Le digo, mira, vamos a ponerlo en este caso, que yo tenga la voluntad de hacerlo, porque no la tengo. Tu esposo no va a regresar bien. Ujú. Cuando interfiere la magia, no va a interferir con un orden divino. Va a regresar mal, o ya no va a tener erecciones, o ya no va a sentirse libre y va a estar como zombie, o va a Ujú. regresar con una enfermedad fatal. Ujú. Entonces lo único que te voy a traer, o lo único que estás pidiendo que se te regrese, sean problemas o enfermedad. Porque esto, no hay magia buena, no hay magia mala. La magia es magia y va a ser destructiva en todos los aspectos. Quien diga, no, que yo soy bueno y yo te puedo ayudar para que... No, eso es una mentira. Yo por eso siempre voto al último en dejar la magia hasta el último. Ujú. Y es más, yo ni la ando propagando, ni muchísimo menos. Y me dicen muchos, entonces, ¿para qué la aprendiste? Pues porque soy metiche y me gusta conocer. ¿Sí? Entonces, pero hay mucha magia que yo no he utilizado porque dices, ¿qué necesidad para andar condenando personas, andarse condenando uno mismo? Una vez, hablando de condenas, llegó a mi consultorio una bruja muy poderosa de aquí de Durango, de uno de los municipios más representativos de las brujas, y llegó a pedir ayuda y decía que ya ¿Cuál? no, ya Tuitán, el del Tuitán. Tuitán, y ya que ya no podía con su alma, y decía, ayúdame a liberarme de esto. Le digo, pero es que tú sabías cuáles eran los riesgos. Y eso ya no se puede. Le digo, ¿cómo te ayudo?
Dice, bueno, enséñame. Y le digo, ¿qué te puedo enseñar yo que no sepas? Nada más yo les he puesto diferentes nombres o mis recetas son diferentes, pero tú tienes el mismo conocimiento que yo. Acuérdate que elegir o no elegir siempre va a terminar siendo una verdad. Tú elegiste esto. Sí. Está cañón. A mí me dice mucha gente, ¿cómo le haces para no traer tanto asunto? Le digo, es que es difícil estar concentrado sin estar siendo atacado espiritualmente. Le digo, ya está para dormir. La otra vez platicando con una chica, le digo, yo para dormir tengo que prenderme un ventilador porque es tanto lo que escucho que yo me concentro. Y una vez me tocó dormir sin luz, no había luz. Y dije, ¿qué voy a hacer? Y agarro y le puse ahí en YouTube sonidos de ventilador. Lo que dure la pila de mi teléfono. ¿Sí sabes? Sí. De esa manera, güey. O sea, no es bonito, ¿no? No, porque y aparte si usas tapones peor, ¿no? Sí. Se te queda aquí todo el ruido de todo lo demás. Por eso te digo, cuando hablamos de magia, de luz, oscuridad, no existe, esto es neutro. Está muy explícito en los libros antiguos, desde el libro de Enoch, que esto no puedes, por eso fueron condenados los ángeles caídos, por compartir este tipo de información a la humanidad. Y por ejemplo, bueno, por otro lado, esto del tótem o animal de poder, ¿qué nos puedes compartir? Vamos a hablarlo como si fuera una evolución humana. Si se fijan en los tótem, todos los que son tallados en madera o los arquetipos que nos muestran de un tótem siempre empiezan con animales con mucho poder o fuerza. Vamos a ponerlo. El primer animal que le ponen puede ser un lobo, un oso, un león, un tigre, como primera instancia. ¿Qué nos está hablando? O una serpiente. ¿Qué nos está hablando esto? Que el ser humano, cuando todavía no tiene la sabiduría necesaria, actúa como un animal y requiere de la fuerza de este animal para salir adelante. A lo que el sendero del chamanismo le llama el sendero del guerrero. Como estás en una lucha y crees que la vida es lucha constante, necesitas la fuerza de un león para salir adelante y salir victorioso. Entonces, lo que decían los indios es que decían, busca la manifestación del poder del león para que salgas avante a esto. Ante esta enfermedad, ante esta lucha, ante el ganar un ganado, un terreno, etc. Ok, llegaba el momento en que este guerrero ya no se sentía identificado con el león, por ejemplo. Y lo decía, ok, ahora yo estoy viendo literalmente el reflejo del agua y veo, no sé, un pez o una rana. Oh, ya. ¿Sabes? Entonces, de ir caminando o repando como lo hacía una serpiente o cazando como lo hacía un león, entonces ahora ya voy dando brincos sobre el agua, que antes el agua se le denominaba conocimiento. Por eso la rana es abundancia. Y vas brincando sobre el conocimiento. Ya aprendí mi lección, ya sé que no necesito estar luchando para poder sobrevivir, hay que ser más astutos. Y lo de ahí salía, no sé, una liebre, vamos a ponerlo así. Una liebre. La liebre nos habla de que, ok, ya surgí de la guerra, ahora ya soy inteligente y empiezo a desviar atenciones innecesarias, ahora me convierto en un padre o en una madre, alguien que empieza a fecundar la vida, a dejar un legado. Si te fijas, la mayoría de los tótems siempre terminan con águilas. Sí, ¿por qué? ¿Por qué? Porque eso es la ascensión. Ya es como lo máximo. Sí, el águila no necesita de vejigas para salir a nadar. No. No necesita de nadie, son inteligentes, son cautivas, saben cómo cazar, Sigilosa. están dentro del proceso natural de la vida. Y Sí. eso es lo que busca el último un ser humano. Si te fijas, cuando llegamos llegamos a la tercera edad, eso es lo que vive un ser humano. Y al contrario, la gente lo desvaloriza. Ya no se ve al viejo, bueno, al abuelo como un sabio, se le ve como un inútil o como un estorbo. Y antes se veneraba. Sí, ahorita ya no, es así como y hasta dicen, no, yo no quiero llegar a esa edad. Ajá. ¿Verdad? Y que es una edad de la sabiduría. Exacto. Ay, Olem, pues se nos está agotando el tiempo. Sí, ya está. Súper rápido. Acabamos. Yo creo que vamos a hacer la segunda parte, Va. con la bienvenida a Sí. la cuarta temporada, porque todavía es muy extenso este tema, o sea, todavía ni siquiera llegamos a tocar el tema de las brujas tampoco. Sí, nos falta un chorro. Ajá, pero bueno, es una probadita para que estén al tanto. Próximamente les vamos a grabar el siguiente capítulo con mucho amor. Y bueno,
acuérdense siempre de no asustarse, no tener miedo. Véanlo, o sea, bueno, dice Olem, si tienes miedo, si tengan miedo. Sí existimos. Sí existen, ya se dieron cuenta, pero también existe la otra parte, si aquí esto con Olem te da miedo, te causa algo, pues existe la otra parte que son los ángeles. Entonces, no pierdas como ese toque, ¿no? Esa fe en que hay algo que siempre está para servir, porque también ustedes nos ayudan. Ujú. ¿Cuánta gente hemos platicado en los programas que han sacado adelante por maldades de otros? Sí, obviamente, sí. Entonces, también lo religioso, hay mucha gente que se ha sanado así, no se malviajen creyendo que esto es cosas muy malas, porque tampoco lo son. Yo no lo veo tan malo. No, se le podría decir que es una energía neutra. Sí, y aparte pues es nuestro, viene de todos nuestros ancestros, o sea, es sabiduría, cuando decíamos, cuando la tierra habla, Ujú. y pues estamos aquí, y simplemente abrirnos para conocer, y Ole, muchas gracias. No, gracias a Muchísimas ustedes. gracias. Me gustaría que antes de irnos nos platicaras un poquito acerca de cuando tú elegiste en qué animal. Si coincide tu etapa de vida con el animal, las virtudes que tiene ese animal que tú elegiste. Ok. Las fortalezas, todo lo que tiene ese animal. Que yo así lo veo, o sea, yo Sí. veo esa parte de ustedes, es como, ok, yo escojo un tigre, ¿qué representa para ti un tigre? Mm. ¿No? O un lobo, o lo que tú quieras. Cuéntanos, para ir cerrando. Porque no quiero que se vaya sin que nos platique. Sí, son 5 animales los que tengo, a los que puedo transfigurar. Ajá. Y han sido muy, muy representativos y mágicos. Uno de ellos, la mayoría de las personas lo ha visto, es un lobo. Ujú. Bueno, ya lo comentarán ahí, pónganlo en los comentarios de qué manera lo vieron, ¿no? Este no fue por elección. A mí, yo cuando entré una vez a un taller de el animal del poder, el tótem, yo cuando estaba en esta transición de aprenderlo, le decía yo a mi maestro, le digo, es que yo no veo nada. No logro conectar con ningún animal, le digo, porque nunca me he sentido parte de esto, ¿no? Ujú. Me dice, ¿cómo? ¿Pero no te da miedo entrar en la oscuridad de la nada? Le digo, no es así como que... Dice, es que ya tu animal... A lo mejor ya me estaba dando ya por mi lado, ¿no? Yo quiero pensar eso. Me dice, es que ya tu animal ya se adhirió a ti de tal grado espiritualmente que por eso eres un hombre sin miedo. Le dije, pero yo siempre he tenido miedo a todo. Dice, sí, pero cuando entras en esta transición de invocar a tu animal de poder, no lo está viendo el humano, lo está viendo el perro, así dijo él. Y yo dije, ok, ¿es un perro o un coyote? Y luego me dijo, no, es un lobo. Ujú. Porque, ¿alguna vez te han dicho que tú eres como la punta de la flecha? Y luego, sí. Dice, porque tú vienes a guiar personas. Ujú. En una manada, cuando hay un lobo alfa, el lobo alfa siempre va a unos 5 metros adelante de su manada para ir viendo los peligros. Ujú. Tú eres un hombre que se adelanta a los hechos antes de que sucedan, como premeditando las cosas. Y eso mismo hace el lobo. Pero no lo has podido lograr ver porque tú ves a través de los ojos de él. Mm. Y yo, ok. Este como primer animal y transición no tuve que hacer yo ese ritual para poder O sea, conectar con él. simplemente él conectó contigo. Él conectó conmigo y fue esencial. Ujú. Y ahí fue cuando yo me quise meter un poquito más en este mundo de animal para poder comprender cómo ellos mismos sanan estas heridas, ¿no? He visto muchas cosas muy sorprendentes a través de los ojos de este lobo que podrían ser como fantasiosas, Ujú. pero está muy padre poder conectar con el reino animal. El que sí entré como, literalmente como esto, a hacer este ritual, fue con una lechuza. Mm. Y ese sí es diferente. Mm. Y ese se los contamos en el siguiente En la capítulo. siguiente. Ok, pero fíjate, ahorita que tocas el tema del lobo, yo me acuerdo cuando una vez puse una foto, ¿te acuerdas? ¿Mm? Y yo dije, es que, no sé, yo igual, soy bien miedosa en muchas cosas, pero
este animal que te dice, o sea, te enseña a vivir en soledad sin miedo. Entonces, al momento de llegar a tu vida es porque también es algo que tú tenías que reforzar, o sea, tu otra parte, ¿no? Yo así lo veo. Ujú. Y yo te contesté, sí, es que es mi animal de poder, o sea, yo también así me encanta, o sea, tengo algo con ese tipo de animal. Ujú. Y de hecho, cuando yo he hecho consultas de bio, que me han hecho a mí regresiones o así, que tienes que imaginarte que en el bosque te encuentras un animal o no sé, siempre me topo yo, o si no es con un lobo, es con un puma. Ujú. Son los dos, o sea, nunca puedo elegir algo más, es Algo lo más. primero que llega. Pero obviamente porque, bueno, yo lo veo de esta manera, lo que representan esos animales es la fuerza que yo necesito, o es lo que yo necesito trabajar mucho en mi espíritu. Ujú. Pero bueno, ya continuaremos en el siguiente capítulo. Olem, muchísimas gracias. ¿Dónde te encuentran? Cuéntales aquí. En a TikTok nuestros estoy así listeners. simplemente como Olem, en Facebook y en Instagram Olem Buda. Ahí yo creo que va a aparecer mi teléfono ahí ahorita que lo pongan ahí los muchachos. Estamos a la orden de ayuda. Estoy en el Café La Bruja los viernes y los sábados leyendo de 7 a 9 de la noche, leyendo cartas, mano y café. Síganos, compartan estos podcasts que están súper interesantes, nos ayudan a que sigamos haciendo esto de una manera amorosa y armoniosa para seguir contándoles más chismes, ¿va? Y aparte, pues Solem siempre les va a responder, ¿eh? No crean que es de esos brujos que se Ah, sí. sienten estrellas y ya no te hablan. No, sí te responde. Y siempre cuenten con nosotros, ahí déjenos sus comentarios, sus inquietudes. Si algún tema les gustaría que tocáramos en específico, con muchísimo amor se los preparamos. Pero vamos a continuar con este tema. Un día deberíamos Temporada. de hacer un en vivo y En vivo. transmitirlo, sí, y ahí Pero es que, mira, si la gente de Ciudad de Ángeles, nuestro auditorio, no nos apoya, no podemos transmitir en vivo. Tenemos que llegar a ¿cuántos, Vini? 1,000 seguidores, ¿no? Ah, sí, cierto, para Para poder que hacer YouTube eso. te dé permiso de... Entonces, denle ahí un clic a la campanita. Y síganos en nuestras redes, Ciudad de Ángeles, en Facebook y TikTok. Y por ahí estamos en YouTube como Karina Valderrábano, @Código Vida. Ya aquí Olem ya les compartió sus redes. Es un placer contar con todos ustedes. Dios me los bendiga y nos vemos en el siguiente capítulo. Cuídense. Gracias por acompañarnos. Bendiciones totales. Esperamos contar contigo en la próxima toma de conciencia de Código Vida, un podcast de Ciudad de Ángeles y En Vivo TV. Código Vida es patrocinado por La Bruja Café.